Sé que para muchos hablar de coches eléctricos y coches lógicos no tiene demasiado sentido, pero las marcas están empezando a apuntar hacia la dirección correcta con esta movilidad. Y prueba de ello es Volkswagen con su nuevo Volkswagen ID Polo, un utilitario 100% eléctrico que no solo se asienta como una opción muy sensata, sino también con una versión deportiva de apellido GTI y con una versión SUV que veremos más adelante. Pero la pregunta ¿es realmente un eléctrico lógico? ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Vale, pero ¿qué diantres es eso de ID Polo? Hablamos de un utilitario de segmento B de 4 metros de largo que llega para sustituir al Polo que todos conocíamos. Sí, ahora la opción que ofrecerá Volkswagen será 100% eléctrica, pero aún no tenemos todos los detalles. Es más, tenemos poca información tanto del ID Polo como del ID Polo GTI. El diseño final sigue estando camuflado, por un camuflaje bastante pintón, eso sí, pero ya podemos ver rasgos que no lo separan demasiado de sus respectivos concepts. Además, hablamos de un coche que mide 4 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,53 de alto. Además, cuenta con una batalla de 2,6 metros. Es cierto que aún no podemos ver el diseño definitivo de ambos coches, ya que aún siguen camuflados, pero sí que podemos ver ciertos detalles que están en la versión de calle, como por ejemplo el logo de Volkswagen totalmente iluminado, este diseño más ancho y agresivo o estas llantas que pasan de 20 pulgadas que vimos en la versión Concept a 19 pulgadas, pero manteniendo este diseño tan chulo y, bajo mi parecer, bonito. En la zaga podemos vislumbrar unos pilotos que serán cuadrados, así como el logo retroiluminado, algo ya bastante habitual de la marca. No obstante, no hemos podido hacer ni las plazas delanteras ni traseras de ninguno de los dos coches al no estar aún terminadas. Con el GTI ocurre 3/4 de lo mismo, apenas podemos distinguir sus rasgos, pero vemos un coche en general más agresivo e imponente. Esto lo consigue con llantas de diseño específico, defensas más deportivas, un difusor de nueva cuña y unos pasos de ruedas más marcados. Otro detalle a tener en cuenta en ambos coches es que la maneta para las puertas traseras no está en la propia puerta, sino que se pasa aquí arriba. Y un detalle que particularmente me ha gustado mucho del GTI es que como no tenemos caja de cambios como sí ocurría anteriormente, perdemos la típica pelota de golf tan presente en los GTI de Volkswagen. Pero no se han olvidado de ella. Y es que si nos fijamos en las llantas, aquí podemos ver el logo GTI y además que tiene esta superficie que recuerda a la bola de golf, que es muy chulo y me parece un guiño muy interesante. A nivel mecánico, Volkswagen tampoco ha desvelado demasiada información. Hablan de diferentes versiones para el ID Polo, pudiendo llegar hasta los 207 caballos y alcanza una autonomía máxima de 450 km aproximadamente. El GTI, por su parte, ofrece 250 caballos, pero no se ha hablado aún de autonomía en su caso. Ambos coches están construidos sobre la plataforma MEB Plus del grupo Volkswagen, pero en el caso del ID Polo GTI se han añadido ciertos detalles específicos, como un diferencial autoblocante. Sea como fuere, nos hablan de una potencia aproximada de carga máxima de 130 kW y la posibilidad de pasar de un 10 a un 80% en 23 minutos, también aproximadamente. Aunque los ID Polo y ID Polo GTI no estaban solos. También contamos con el Volkswagen ID Cross, la versión SUV del ID Polo que de momento se encuentra en fase de concept car, pero lo cierto es que lo que estamos viendo aquí es un 80% de producción y un 20% en fase de concept. Lo vemos por ejemplo en el frontal, que nos dicen desde Volkswagen que va a ser tal cual en la versión de calle. Y también en las llantas, que aunque aquí son de 21 pulgadas, la versión de producción va a tener hasta 20 pulgadas. Sí, un concept, pero también un coche muy cercano a las calles tal y como nos dijeron desde Volkswagen, y es que hablamos de un SUV que se presentará en su versión de producción en mayo del año que viene. Ya estamos en el interior del nuevo ID Cross, y aquí ocurre un poco lo mismo, ya que un porcentaje importante del interior va a estar tal cual en la versión de calle, pero también vemos muchas cosas de concept car, por ejemplo el color del salpicadero, que lo vemos aquí en esta tonalidad beige tan bonita bajo mi opinión, pero que por motivos de reflejos en la versión de producción va a ser de color negro. Ocurre lo mismo con las pantallas, siendo la principal de 13 pulgadas y la del cuadro mando de 11 pulgadas. Y ambas van a estar en la versión de calle. Pero más importante que todo esto me parecen los botones físicos, que también van a estar en la versión de producción y dejan atrás esos mandos incluidos en la pantalla que provocan tantas distracciones y que no terminan de funcionar tan bien como nos gustaría. Aquí ocurre algo muy similar, encontrándonos infinidad de elementos que veremos en el coche de calle. Además de las pantallas, también el volante será idéntico y mantendrá los mandos físicos. Gracias, Volkswagen. También se da con los mandos de las ventanillas, que recupera los 4 elevalunas y deja atrás el tedioso sistema de 2 botones para bajar las 4 ventanillas. Y ahora estamos en las plazas traseras del nuevo ID Cross y bueno, como es un concept car no puedo permitirme el lujo de ajustar demasiado el asiento ni mucho menos, por eso me veis en esta posición más bien angosta. Pero bueno, ya nos encontramos con algunos detalles importantes. Tenemos en general bastante espacio para las piernas y como podéis ver tengo las rodillas ligeramente flexionadas debido a la batería.
Pero aún así también debo aclarar que estas plazas traseras no son las de la versión final de producción, sino que va a haber ligeros cambios en la banqueta, en los materiales y que probablemente tengamos un espacio más cómodo y más apropiado para personas de cualquier estatura o envergadura. Vamos a ver ahora el maletero del ID Cross, y aunque sea un concept car me parece algo muy importante porque nos dicen de Volkswagen que la versión de producción va a tener el mismo maletero. Como podéis ver, la apertura es totalmente eléctrica y nos descubre un volumen de carga de 450 litros, una capacidad que me parece bastante buena dado el tamaño y segmento del coche. Podemos ver también unas formas muy regulares, una altura bastante buena en la que nos permite sacar y dejar objetos sin ningún tipo de problema, y además tenemos un doble fondo que es gigantesco, que nos proporciona un volumen extra de 25 litros. Y desde Volkswagen nos aseguran que aquí cabe, por ejemplo, un carrito de niño doblado sin ningún tipo de problema. Y también podemos quitar la bandeja y ganar más espacio aún. De esta manera, Volkswagen se prepara para ofrecer una ofensiva eléctrica lógica. Hablamos de coches de pequeño tamaño ideales para la ciudad e incluso para disfrutar de la mano del GTI, y también de un SUV que cumplirá con el mismo papel, pero añadiendo un extra de versatilidad. Pero no es tan solo. Y es que los nuevos ID Polo y ID Polo GTI se verán las caras con coches como los Renault 5 y Alpina 290, Nissan Micra, Peugeot 208, Opel Corsa E y Lancia Y eléctrica, entre otros. Insistimos, aún quedan muchos datos por conocer de estos tres coches, pero de Volkswagen ya han dado el paso para hablar de precios aproximados. Sí, el Volkswagen ID Polo promete ser un eléctrico lógico por planteamiento, tamaño y prestaciones, e incluso el GTI pese a tener más limitaciones por su toque deportivo y divertido. Pero queda, por supuesto, un aspecto fundamental por conocer para saber si estos coches van a ser eléctricos lógicos: su precio. Y desde Volkswagen prometen un precio inferior a los 25.000 euros para la versión de acceso del ID Polo. Pero de ser así, ¿este coche sería vuestra opción? Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle like y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!